suegros se burlaron de mí por criar al bebé de mi amiga moribunda. Me fui, luego apareció su verdadero padre con pruebas que destruyeron a todos los que me humillaron. Hola Reddit, necesito desahogarme y saber si soy la *almohadilla% en esta historia. Mi vida era normal, creo. O al menos eso me repetía a mí misma para convencerme de que la opresión en el pecho, la constante sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, era algo normal. Casada con Javier, viviendo en la casa de sus padres en Lima, una ciudad que amaba, pero que empezaba a asociar con la ansiedad. Rosa y Armando, mis suegros, siempre fueron difíciles. Esa es una palabra demasiado suave, como describir un huracán como una brisa fuerte. Eran abrasivos, críticos, como lijas desgastando mi autoestima día tras día. Pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían, ya saben, que lograríamos esa convivencia familiar de anuncio de margarina, con sonrisas brillantes y abrazos cálidos. Ilusa yo. Creía que el amor y la buena voluntad podrían derretir el glaciar de su desaprobación. Pero un glaciar no se derrite con una sonrisa, se derrite con un cambio climático. Y ese cambio climático llegó con Sofía, mi mejor amiga, quien estaba embarazada y radiante. Todo cambió cuando, ya llegaremos a eso. Sofía y yo éramos como uña y mugre desde la primaria. Compartíamos todo, desde los secretos de la adolescencia susurrados en la oscuridad de nuestras habitaciones, las primeras decepciones amorosas con lágrimas que mojaban las mismas almohadas, hasta nuestros sueños más locos garabateados en libretas llenas de brillantina y promesas. Nos entendíamos con una mirada, con un gesto casi imperceptible. Era esa clase de amistad que todos envidian, de esas que te hacen sentir completa, que te dan la fuerza para enfrentar cualquier cosa, desde un examen difícil hasta un corazón roto. Cuando me casé con Javier, ella fue mi dama de honor, radiante en un vestido color lavanda, sosteniendo mi mano con firmeza mientras yo temblaba de nervios. Cuando me mudé a la casa de mis suegros, algo que ella nunca vio con buenos ojos, por cierto, recuerdo su mueca de desaprobación y su, Elena, ¿estás segura de esto? Sofía fue mi cable a tierra, mi ancla en la realidad. Venía a visitarme casi todos los días, a tomar café en la pequeña terraza, a contarme chismes del trabajo, a reírnos de cualquier tontería hasta que nos doliera el estómago. Era mi escape de la, digamos, peculiar, por no decir asfixiante, dinámica familiar. Porque claro, Rosa y Armando no eran precisamente fáciles de llevar. Rosa, con su eterna sonrisa falsa que no alcanzaba a iluminar sus ojos calculadores, y sus comentarios cargados de veneno disfrazado de preocupación maternal. Elena, ¿ese vestido no te hace ver un poco ancha? Preguntaba con una dulzura empalagosa que me revolvía el estómago. Armando, con su aire de superioridad intelectual, sentado en su sillón como un rey en su trono, lanzando sus constantes indirectas sobre mi trabajo en la ONG, un trabajo admirable, pero poco práctico, ¿no crees? Mi ropa, deberías vestirte más como una señora de la casa, mi forma de hablar, tanta jerga moderna, no te entiendo la mitad de las cosas que dices. Siempre había una crítica velada, un juicio silencioso, una mirada que te hacía sentir pequeña, insignificante, como un insecto bajo la lupa de un entomólogo. Recuerdo una vez que preparé una cena especial para ellos, una receta familiar de pollo al ajillo que me había enseñado mi abuela, un plato que siempre había sido un éxito. Armando la probó, masticó lentamente, con una mueca apenas perceptible que, sin embargo, no se me escapó, y dijo, con un tono condescendiente, interesante. No como lo hacía mi madre, claro. Ella le daba un toque especial, no sé qué, y Rosa, con esa sonrisa que tanto me irritaba, una sonrisa que parecía pintada con brocha gorda, añadió, Elena, querida, deberías aprender a cocinar como Dios manda. Un hombre necesita una buena comida casera para ser feliz. Me dieron ganas de tirarles la fuente por la cabeza, de gritarles que mi abuela cocinaba mejor que cualquiera de sus ancestros, pero respiré hondo, apreté los puños bajo la mesa, y sonreí. Por Javier, siempre por Javier, él era el centro de mi universo, la razón por la que soportaba ese purgatorio cotidiano. En ese entonces, mi vida giraba en torno a complacerlos, a intentar encajar en su molde perfecto de nuera ideal, un molde que me apretaba como un corsé, robándome el aire y la alegría. Trabajaba en la ONG, ayudaba en la casa limpiando, cocinando, planchando, como una cenicienta moderna sin final feliz a la vista, soportaba sus comentarios con un estoicismo que me sorprendía a mí misma. Creía que si me esforzaba lo suficiente, si me convertía en la mujer que ellos esperaban, finalmente me aceptarían, me querrían como a una hija.
Qué ingenua, qué estúpida. Mi vida, a pesar de todo, tenía un balance precario, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Tenía a Javier, a quien amaba con locura, un amor que a veces se sentía como mi única tabla de salvación en un mar de reproches. Y tenía a Sofía, mi roca, mi confidente, la única persona que me veía realmente, que me aceptaba con mis defectos y mis virtudes. Una vida normal, o al menos eso creía, hasta que Sofía, con los ojos brillantes de emoción y una mano temblorosa sobre su vientre aún plano, me contó que estaba embarazada. Ahí fue cuando la normalidad, esa frágil ilusión, se fue al demonio, arrastrando consigo cualquier esperanza de paz. Desde ese momento, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, el aire se volvió denso, cargado de electricidad, y las miradas de Rosa y Armando se volvieron más incisivas, como las de un ave de rapiña que ha avistado a su presa. Los silencios se hicieron más incómodos, llenos de significados ocultos, y las indirectas. Bueno, de indirectas ya no tenían nada. Habían declarado la guerra, y yo, sin saberlo, estaba en el centro del campo de batalla. Desde que Sofía me contó del embarazo, Rosa y Armando empezaron con las indirectas. Sutiles al principio, como gotas de veneno que se filtraban lentamente en la conversación. ¿Y el padre?, preguntaba Rosa con un tono casual, mientras servía el té, como si estuviera preguntando por el clima. Yo sentía cómo la sangre me subía a la cara, cómo el calor me recorría el cuerpo, pero Sofía, con una serenidad que yo no poseía, respondía con evasivas, con medias sonrisas, desviando la atención hacia otros temas. No importa ahora, Rosa. Lo importante es que voy a ser mamá. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, en la mente de mis suegros, y en la mía, aunque me negara a admitirlo. Las preguntas continuaban, cada vez más directas, más incisivas, como pequeños dardos envenenados. ¿Quién se hará cargo del bebé? ¿Estás segura de que podrás sola? Es una gran responsabilidad. Siempre con ese tono, ese maldito tono condescendiente, como si Sofía fuera una niña jugando a las muñecas, incapaz de tomar decisiones, de asumir las consecuencias de sus actos. Como si la maternidad fuera un club exclusivo al que solo se podía acceder con la aprobación de Rosa y Armando. Nunca lo dijeron directamente, nunca pronunciaron las palabras, no queremos a ese bebé cerca, pero el mensaje era claro, colgando en el aire como una nube tóxica, asfixiándonos a todas. Recuerdo una tarde en particular. Sofía estaba en la terraza, acariciando su vientre abultado, con una sonrisa serena en el rostro. Rosa se acercó, con una taza de té en la mano, y le dijo, con esa voz melosa que tanto me irritaba: Sofía, querida, ¿has pensado bien en todo esto? Un bebé cambia la vida. ¿Estás preparada para renunciar a tu libertad, a tus viajes, a tu vida social? Vi cómo la sonrisa de Sofía se desvanecía, cómo sus ojos se llenaban de una tristeza profunda. Quise intervenir, defenderla, gritarle a Rosa que se metiera en sus asuntos, pero Sofía me agarró la mano por debajo de la mesa, apretándola con fuerza, como pidiéndome que me callara. Lo tengo todo pensado, Rosa, respondió con voz firme, aunque yo podía sentir el temblor en sus dedos. Este bebé es lo mejor que me ha pasado en la vida. Rosa sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y se alejó, murmurando algo sobre la inconsciencia de la juventud. Yo, por supuesto, le aseguraba a Sofía que la apoyaría en todo. Que estaría a su lado, pase lo que pase. No te preocupes, Sophie, le decía, abrazándola con fuerza, yo estaré ahí. Siempre, y lo decía en serio, con cada fibra de mi ser. No me importaban las indirectas de Rosa y Armando, sus miradas de desaprobación, sus comentarios hirientes. Sofía era mi amiga, mi hermana, y no la iba a abandonar. No importaba el precio que tuviera que pagar. En ese momento, no me imaginaba lo alto que sería ese precio. No me imaginaba el infierno que me esperaba. La tensión en la casa crecía día a día, como una olla a presión a punto de explotar. Yo intentaba mantener la calma, ser la mediadora, la pacificadora, pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Rosa y Armando seguían con sus comentarios, cada vez más crueles, más directos, y yo sentía que me asfixiaba, que me ahogaba en un mar de toxicidad. Javier, ajeno a la guerra silenciosa que se libraba bajo su techo, intentaba restarle importancia, decía que sus padres eran así, que no lo hacían con mala intención, que yo era demasiado sensible. Pero yo sabía que no era así, sabía que había algo más, algo oscuro, algo que se escondía detrás de sus sonrisas falsas y sus palabras amables. Algo que me helaba la sangre, y ese algo, lo presentía, tenía que ver con el bebé.
con la llegada de ese pequeño ser inocente que, sin saberlo, había desatado una tormenta en la casa. Una tormenta que, al final, lo arrasaría todo. Sofía. No lo logró. Escribo esto y todavía me cuesta respirar, como si una mano invisible me apretara el pecho, impidiéndome tomar aire. Murió en el parto, un parto complicado, largo, una agonía que se extendió por horas, una eternidad que me marcó para siempre. Recuerdo la sala de espera del hospital, fría, impersonal, el tic-tac del reloj resonando en mis oídos como un martillo golpeando un yunque. Recuerdo las enfermeras entrando y saliendo, sus rostros serios, sus voces susurrando palabras que no entendía, palabras que no quería entender. Recuerdo a Javier, pálido, con los ojos rojos, apretando mi mano con tanta fuerza que pensé que me la rompería. Y luego, el silencio. Un silencio sepulcral que lo inundó todo, un silencio que me anunció lo que mi corazón ya sabía. Sofía se había ido. Mi mundo se derrumbó, se hizo añicos, como un cristal que cae al suelo y se esparce en 1000 pedazos, imposibles de recomponer. Me quedé vacía, hueca, como un fantasma vagando por los pasillos del hospital, sin rumbo, sin propósito. Solo sentía un dolor agudo, punzante, que me atravesaba el alma. Un dolor que me acompañaría por mucho tiempo, un dolor que aún hoy, al escribir estas líneas, me quema por dentro. Pero en medio de ese caos, de esa oscuridad, había una pequeña luz. El bebé, un niño pequeño, frágil, indefenso, que había llegado al mundo sin su madre. Lo sostuve en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto, y supe que tenía que ser fuerte. Por él, por Sofía, ella me lo había pedido, en un susurro débil, horas antes de morir, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa triste en los labios. Cuida de él, Elena, me había dicho. Prométemelo, y yo se lo prometí. Con el corazón roto, con el alma destrozada, se lo prometí. Asumí el cuidado del bebé, era lo que ella quería. Lo que me prometí, me convertí en su madre, en su protectora, en su todo. Y en ese acto de amor, en esa entrega incondicional, encontré una pequeña chispa de esperanza, una razón para seguir adelante. Y entonces vino la cena del infierno. Una semana después del funeral de Sofía, Rosa y Armando organizaron una cena familiar. Una cena que se suponía que era un homenaje a Sofía, un acto de solidaridad. ¿Compasión? No lo sé. Lo que sí sé es que fue una tortura. Estábamos todos reunidos en el comedor, una atmósfera tensa, cargada de silencios incómodos y miradas furtivas. Yo sostenía al bebé en mis brazos, acunándolo suavemente, intentando calmar su llanto. El pequeño parecía sentir la tensión en el ambiente, la tristeza que nos envolvía a todos. Recuerdo el olor a pollo asado, un olor que me revolvía el estómago, que me recordaba a todas las cenas familiares, a todas las indirectas de Rosa, a todas las críticas de Armando. Recuerdo el sonido de los cubiertos chocando contra los platos, un sonido metálico, agudo, que me taladraba los oídos. Recuerdo las caras de los familiares, algunos con expresiones de tristeza genuina, otros con una máscara de falsa compasión, y otros, como los de Rosa y Armando, con una frialdad que me helaba la sangre. Estábamos en medio de la cena, en un silencio sepulcral que solo se rompía por el llanto del bebé, cuando Armando, con una copa de vino en la mano, carraspeó y dijo, con un tono de voz que aún hoy resuena en mis oídos: Elena, admirable tu caridad, pero estás criando un huérfano inútil que no es de tu sangre. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí como la sangre se me drenaba de la cara, como el mundo a mi alrededor se volvía borroso, distorsionado. Miré a Rosa, buscando un gesto de apoyo, una señal de que no estaba de acuerdo con las palabras de su esposo, pero ella solo asintió, con una sonrisa fría, una sonrisa que me confirmó lo que mi corazón ya sabía. No les importaba el bebé, no les importaba Sofía, solo les importaba, no sé qué. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, algo se quebró, se hizo añicos, como el último fragmento de mi esperanza. Sentí una rabia fría, una furia contenida que me recorría el cuerpo, que me daba fuerzas. Y supe que tenía que irme, que tenía que alejar a ese pequeño ángel de tanta toxicidad, de tanta crueldad. Que tenía que protegerlo, costara lo que costara. No dije nada, ni una sola palabra. El aire se atascó en mi garganta, formando un nudo doloroso que me impedía articular sonido alguno. Sentí como si me hubieran arrancado la lengua, como si me hubieran dejado muda en medio de un desierto de hielo. La sangre me latía con fuerza en los oídos, un zumbido constante que ahogaba cualquier otro ruido. Solo los miré, a Armando, con su cara de satisfacción, con una sonrisa cruel dibujada en sus labios,
como si hubiera ganado una batalla. Como si la orfandad de un niño fuera un trofeo que exhibir con orgullo. A Rosa, con su sonrisa gélida, con sus ojos brillando con un triunfo perverso, como si el dolor ajeno fuera la fuente de su propia felicidad. Su silencio era aún más hiriente que las palabras de Armando, una confirmación tácita de su crueldad compartida. A Javier lo miré con una mezcla de dolor, decepción y rabia. Su mirada perdida, su expresión de ¿qué? ¿Indiferencia? ¿Cobardía? ¿Vergüenza? No lo sé, no quería saberlo. En ese momento, Javier dejó de existir para mí. Se convirtió en un fantasma, en una sombra borrosa en el fondo de una pesadilla. Su silencio, su incapacidad para defenderme, para defender a Sofía, para defender al bebé, lo convirtió en cómplice de la crueldad de sus padres. Y yo, en ese instante de desolación absoluta, comprendí que estaba sola. Completamente sola, solo veía al bebé, a ese pequeño ser indefenso que dormía plácidamente en mis brazos, ajeno a la crueldad del mundo, a la maldad que lo rodeaba. Sus pequeños puños cerrados, sus labios fruncidos en un gesto de inocente concentración, su respiración suave e irregular, eran un bálsamo para mi alma herida. Y supe que tenía que protegerlo, que tenía que sacarlo de ahí. Como una leona defendiendo a su cachorro, sentí una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza primitiva, visceral, que me impulsó a actuar. El instinto maternal, ese instinto ancestral que reside en lo más profundo de nuestro ser, se apoderó de mí, borrando cualquier rastro de duda, de miedo, de indecisión. Me levanté de la mesa, despacio, sin hacer ruido, como si temiera despertar a una bestia dormida. La silla raspó contra el suelo, un sonido estridente que rompió el silencio tenso del comedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, inquisitivas, expectantes. El bebé se removió en mis brazos, pero no despertó. Seguía durmiendo, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Sentí el peso de su pequeño cuerpo contra mi pecho, un peso que me reconfortaba, que me daba fuerzas. Tomé mi bolso, un bolso pequeño, de tela, donde llevaba lo esencial. El biberón del bebé, unos pañales, mi celular, mi billetera. No necesitaba nada más, no me importaba nada más. Solo él, solo ese pequeño ángel que me había sido confiado. Mientras caminaba hacia la puerta, podía sentir la mirada de Rosa clavada en mi espalda, fría, penetrante, como la punta de un iceberg. Escuché a Armando carraspear, un sonido gutural que denotaba su desaprobación, su ira contenida. ¿A dónde crees que vas, Elena? Preguntó con un tono de voz áspero, cargado de amenaza. No me detuve, no respondí, no me giré, seguí caminando, con paso firme, con la cabeza alta, con la determinación grabada en cada uno de mis movimientos. Abrí la puerta y salí a la noche, a la oscuridad, a la libertad. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, como una bofetada revitalizante. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones con el aroma a tierra húmeda y jazmín que flotaba en el aire. La brisa mecía las hojas de los árboles, creando un susurro suave, tranquilizador. El contraste entre la asfixiante atmósfera del comedor y la libertad de la noche era abrumador. Me sentí renacer, no me importó Javier, sus padres, la casa, nada. Todo eso había dejado de tener sentido. Mi único propósito, mi única razón de ser, era proteger a ese bebé. Llegué al coche, un pequeño utilitario que compartía con Javier, abrí la puerta trasera y coloqué al bebé en su sillita. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el cinturón de seguridad, acariciando su suave mejilla con la yema de mis dedos. Lo abroché con cuidado, con ternura, con un amor que me desbordaba el pecho. Un amor que nacía del dolor, de la pérdida, de la necesidad de proteger a ese pequeño ser vulnerable. Luego, me senté al volante, encendí el motor y arranqué. El sonido del motor, ronroneando suavemente, era una melodía tranquilizadora en medio del silencio de la noche. Manejé sin rumbo, con el bebé dormido en el asiento de atrás, solo pensando en Sofía y en proteger a su hijo. Las luces de la ciudad se difuminaban ante mis ojos, como un caleidoscopio de colores borrosos, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, silenciosas, amargas. No sabía a dónde iba, no tenía un plan, no tenía un destino. Solo sabía que tenía que alejarme, que tenía que escapar de ese infierno, que tenía que encontrar un lugar seguro para el bebé y para mí. El aire frío de la noche entraba por la ventanilla, golpeándome la cara, despejándome la mente. Respiraba hondo, intentando controlar el temblor en mis manos, la angustia que me oprimía el pecho. Manejaba sin parar, con la imagen de Sofía grabada en mi mente, con sus ojos llenos de amor, con su sonrisa radiante.
Recordaba nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestras confidencias. Recordaba su ilusión por la llegada del bebé, su amor incondicional, su fuerza ante la adversidad. Y en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio del miedo, una pequeña voz, una voz que parecía venir del fondo de mi alma, me susurraba: «Lo estás haciendo bien, Elena. Lo estás haciendo bien, Sofía estaría orgullosa de ti». Y yo, aferrándome a esa voz, a esa pequeña chispa de esperanza, seguía manejando, hacia un futuro incierto, hacia un destino desconocido. Pero un futuro, un destino, donde al menos, estaríamos a salvo. Juntos, el silencio del coche, roto solo por la respiración tranquila del bebé en el asiento de atrás, era más aterrador que cualquier grito. Mi celular vibraba sin parar, una vibración constante, insistente, que me taladraba los nervios. Javier, sus padres, llamadas perdidas, mensajes de voz, textos que se acumulaban en la pantalla, una avalancha digital de reproches, acusaciones, amenazas. Javier, al principio, suplicaba: «Elena, por favor, vuelve. ¿Dónde estás? Me estás asustando. Los bebés están asustando». Su voz, rota por la angustia, me dolía. Me dolía más que cualquier insulto. Pero no podía volver, no después de lo que había pasado. No podía soportar la mirada de sus padres, la frialdad de sus palabras, la indiferencia de Javier. Luego, las súplicas se convirtieron en reproches. «Elena, ¿cómo pudiste hacernos esto? Eres una irresponsable. Devuelve al bebé». Y finalmente, en acusaciones: «Nos has robado al niño. Te denunciaremos por secuestro». Sus mensajes se volvieron cortos, fríos, llenos de odio. Un odio que me quemaba por dentro, que me hacía sentir pequeña, culpable, a pesar de saber que no había hecho nada malo. Los mensajes de Rosa y Armando eran aún peores, llenos de veneno, de desprecio, de una maldad que me helaba la sangre. Me acusaban de loca, de desequilibrada, de querer robarles a su nieto. Decían que no era mi hijo, que no tenía derecho a él. Que lo llevarían a un orfanato, que allí estaría mejor que conmigo. Que yo era una mala influencia, una vividora, escribió Rosa en un mensaje particularmente cruel, que solo buscaba aprovecharse de la tragedia. Leí esas palabras y sentí una punzada de dolor en el pecho, una opresión que me dificultaba la respiración. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían ser tan inhumanos? La presión era insoportable. Cada vibración del celular era como un martillazo en la cabeza, cada mensaje un dardo envenenado que se clavaba en mi corazón. Quería tirar el teléfono por la ventana, quería desaparecer, quería que la tierra me tragara. Me sentía acorralada, atrapada en una pesadilla sin salida. Pasé las primeras noches en un motel de carretera, un lugar lúgubre, con olor a humedad y cigarrillos, donde el ruido del tráfico no me dejaba dormir. El bebé, ajeno a todo el drama, dormía plácidamente en la cuna improvisada que había hecho con unas mantas y almohadas. Su rostro angelical, su respiración tranquila, eran mi único consuelo en medio de la tormenta. Durante el día, buscábamos parques, plazas, cualquier lugar donde pudiéramos respirar aire fresco, donde pudiéramos escapar de la opresión del motel. Le cantaba canciones de cuna a media voz, le contaba historias inventadas, le hacía cosquillas en la barriga hasta que reía a carcajadas. Sus risas, sus gorjeos, eran la melodía más hermosa que había escuchado en mi vida. En esos momentos, olvidaba todo. Olvidaba las acusaciones, las amenazas, el dolor. Solo existíamos él y yo, en nuestra pequeña burbuja de amor y esperanza. Comía poco, dormía mal. La ansiedad me carcomía por dentro, me robaba las fuerzas, me impedía pensar con claridad. Me miraba en el espejo del baño del motel y apenas me reconocía. Mi rostro pálido, mis ojos hinchados, mis ojeras profundas, eran el reflejo de mi alma destrozada. Me sentía como un fantasma, como una sombra de lo que había sido. Pero tenía que ser fuerte. Por él, por Sofía. No podía derrumbarme, no podía rendirme, tenía que luchar. La idea de llamar a la policía, de denunciar a Rosa y Armando por sus amenazas, rondaba por mi cabeza. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a las represalias, miedo a que me quitaran al bebé, miedo a... no sé qué, me sentía atrapada en una telaraña de dudas, de miedos, de incertidumbres. No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Estaba sola, completamente sola, pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo. Una llama que se alimentaba de un secreto, de un as bajo la manga que nadie conocía. Un secreto que, sabía, cambiaría todo. Un secreto que tenía que ver con el padre biológico del bebé. Un hombre que Rosa y Armando desconocían por completo.
Un hombre que, esperaba, podría ayudarnos. Un hombre que, sin saberlo, tenía la llave de nuestro futuro. Los días pasaban lentos, pesados, como melaza derramándose sobre un reloj roto. El motel, al principio un refugio, se había convertido en una prisión. Las paredes, que antes me protegían del mundo exterior, ahora me asfixiaban, me encerraban en un círculo vicioso de ansiedad y miedo. El olor a humedad y a tabaco rancio se había impregnado en mi ropa, en mi piel, en mi alma. El ruido del tráfico, que al principio me aturdía, ahora era un zumbido constante, un murmullo incesante que me acompañaba incluso en mis sueños. Los días se confundían con las noches, las horas se estiraban y se encogían como un acordeón desafinado, y yo perdía la noción del tiempo, del espacio, de mí misma. Cuidaba al bebé con una dedicación obsesiva, con un amor que a veces me asustaba por su intensidad. Cada mamada, cada cambio de pañal, cada arrullo, eran un acto de amor, de resistencia, de desafío. Era mi forma de decirle al mundo, a Rosa y Armando, a Javier, que no me rendiría. Que lucharía por él, por Sofía, por nosotros. Lo miraba dormir, tan pequeño, tan vulnerable, y sentía una oleada de ternura que me inundaba el pecho, que me hacía olvidar, aunque solo fuera por un instante, el miedo, la incertidumbre, el dolor. Sus manitas, tan pequeñas, tan perfectas, se aferraban a mi dedo con una fuerza sorprendente, como si temiera que lo abandonara. Y yo, en ese contacto, en esa conexión tan pura, tan intensa, encontraba la fuerza para seguir adelante. Pero a veces, en la soledad de la noche, cuando el bebé dormía y el silencio del motel se hacía insoportable, las dudas me asaltaban como una jauría de lobos hambrientos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería haber escuchado a Javier? ¿Debería haber devuelto al bebé? Las preguntas me martilleaban la cabeza, me robaban el sueño, me dejaban exhausta, vacía. Me imaginaba a Javier, solo, destrozado, culpándome por la desaparición de su hijo. Me imaginaba a Rosa y Armando, regodeándose en su victoria, con el bebé en sus garras, sometiéndolo a su crueldad, a su manipulación. Y un escalofrío me recorría la espalda, un nudo de angustia se me formaba en la garganta. ¿Qué pasaría si ellos tenían razón? ¿Qué pasaría si yo era la verdadera villana de esta historia? La culpa, como una serpiente venenosa, se enroscaba en mi corazón, me inyectaba su veneno, me paralizaba. Me veía a mí misma como una secuestradora, como una loca, como una vividora, como me había llamado Rosa en ese mensaje que aún resonaba en mi cabeza, como un eco macabro de su maldad. ¿Era yo realmente así? ¿Era yo la egoísta, la irresponsable? Entonces, erraba los ojos, respiraba hondo, y recordaba. Recordaba las palabras de Armando, frías, crueles, como cuchillos clavándose en mi alma. Un huérfano inútil que no es de tu sangre. Recordaba la sonrisa de Rosa, gélida, triunfante, como si la orfandad de un niño fuera motivo de celebración. Recordaba la mirada de Javier, perdida, vacía, incapaz de defenderme, de defender a Sofía, de defender al bebé. Y en ese recuerdo, en esa imagen grabada a fuego en mi memoria, encontraba la respuesta. No había hecho nada malo. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido al bebé, lo había salvado de las garras de esos monstruos. Y aunque el mundo entero me condenara, aunque Javier me odiara, aunque me sintiera sola, perdida, abandonada, sabía que había tomado la decisión correcta. Sabía que Sofía, desde donde estuviera, me entendería, me apoyaría, me perdonaría, y esa certeza, esa pequeña llama de esperanza que ardía en mi corazón, era lo único que me mantenía a flote en medio de la tormenta. Entonces apareció él, así, sin más, como un fantasma, como un sueño, como una respuesta a una plegaria que no recordaba haber pronunciado. El verdadero padre, un hombre que jamás imaginé, ni en mis peores pesadillas, ni en mis fantasías más descabelladas, hubiera podido conjurar una imagen tan impactante, no por su aspecto físico, que era bastante normal, un hombre de mediana edad, con el pelo castaño ligeramente canoso y unos ojos azules profundos que parecían ver a través de mí. Impactante por la simpleza de su presencia, por la calma que irradiaba, por la fuerza silenciosa que emanaba de cada uno de sus gestos. Como si llevara consigo la respuesta a todas mis preguntas, la solución a todos mis problemas. Llegó con abogados, un séquito de hombres trajeados, serios, eficientes, que se movían con la precisión de un reloj suizo. Llegó con pruebas de ADN, con documentos, con certificados, con una pila de papeles que parecían pesar más que el mundo entero. Y llegó con una historia que dejó a todos boquiabiertos.
Una historia que no solo demostraba su paternidad, sino que exponía a Rosa y Armando, los desnudaba ante el mundo, revelaba su verdadera naturaleza, su codicia, su maldad. Resultó que Sofía, previendo cualquier eventualidad, había dejado todo preparado. Había contactado con el padre del bebé, un antiguo compañero de la universidad con el que había tenido un breve romance, un hombre que vivía en el extranjero, ajeno a la existencia de su hijo. Le había contado su situación, su enfermedad, su miedo a que Rosa y Armando se quedaran con el bebé, y le había pedido que, en caso de que algo le pasara, se hiciera cargo de él. Le había dejado todos los documentos necesarios, las pruebas de su relación, las pruebas de paternidad, todo lo que necesitaba para reclamar sus derechos. Y este hombre, este desconocido que se había convertido en la única esperanza del bebé, había cumplido su promesa. La historia que contó fue como una bomba que explotó en medio del silencio tenso de la familia. No solo demostró su paternidad, sino que expuso a Rosa y Armando. Habían intentado desacreditarme, habían intentado hacerme pasar por loca, por secuestradora, para quedarse con una herencia que le correspondía al bebé. Una herencia que Sofía, con una astucia que yo desconocía, había dejado a nombre de su hijo, con la condición de que fuera administrada por su padre biológico. Rosa y Armando, cegados por la codicia, habían urdido un plan para quedarse con el dinero, un plan que implicaba deshacerse de mí, de desacreditarme, de apartarme del bebé. Habían calculado todo, habían previsto cada detalle, pero no habían contado con la astucia de Sofía, ni con la determinación de este hombre, ni con mi huida desesperada. Irónicamente, mi secuestro, mi acto impulsivo de proteger al bebé, había desbaratado sus planes, había dado tiempo a que el verdadero padre apareciera y reclamara lo que le correspondía. Ahora, tengo el apoyo legal y económico del padre del bebé. Un hombre que, a pesar de ser un desconocido, me ha tratado con una amabilidad y una comprensión que jamás recibí de Javier ni de su familia. Un hombre que me ha dado la seguridad y la estabilidad que tanto necesitaba. Un hombre que, sin saberlo, me ha salvado. Y el bebé, el bebé está bien, a salvo, rodeado de amor, de cuidados, de todo lo que necesita. Mis suegros, digamos que su reputación está por los suelos. Su plan maquiavélico ha salido a la luz, y ahora todos saben lo que son capaces de hacer. La vergüenza, el escándalo, la deshonra, los han aplastado como una aplanadora. Javier. No sé qué ha sido de él. No quiero saberlo. Después de lo que pasó, después de su silencio cómplice, después de su abandono, ya no me importa. He borrado su número de mi teléfono, he bloqueado sus mensajes, he borrado su existencia de mi vida. A veces, cuando miro al bebé dormir, cuando veo su sonrisa inocente, cuando siento sus manitas aferrándose a mi dedo, pienso que Sofía, desde donde esté, lo orquestó todo. Que ella, con su amor infinito, con su sabiduría ancestral, movió los hilos del destino para proteger a su hijo, para castigar a quienes intentaron hacerle daño. Y en ese pensamiento, en esa pequeña fantasía, encuentro un consuelo, una paz que no había sentido desde su muerte. Y ahora, después de haber contado todo esto, después de haberme desnudado ante ustedes, después de haber compartido mi historia, mi dolor, mi esperanza, les pregunto, Reddit, ¿fui la *almohadilla % por irme con el bebé?